Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a una nueva clase con esta nueva modalidad que si bien no nos estamos viendo, no estamos tomando mate, como siempre decimos, también es didáctica y nos permite ver, en este caso, por medio de un video, un PowerPoint que está muy bueno y que les armé para que ustedes puedan llegar a comprender este tema que siempre está presente, es un tema que no lo dimos todavía en profundidad. Sí lo dimos por ahí, por allí, en algún punto cuando dimos signos vitales, pero me pareció muy apropiado poder dar en profundidad, ya que más de una de las personas que estamos haciendo la clase o el curso, tenemos, si una persona, o tenemos un familiar, un amigo, un conocido, algo que sufre de hipertensión, ¿sí? El tema de hoy es hipertensión. Vamos a ver las diferentes definiciones de hipertensión, ¿sí? ¿Qué es la hipertensión? Conocer la clasificación de la presión arterial, que eso es lo ideal. Conocer los tipos de hipertensión arterial, ¿sí? Como sabemos y como dimos en alguna posibilidad, en alguna oportunidad, disculpen, en alguna oportunidad, la hipertensión es una alteración potencialmente peligrosa para la vida del hombre, ¿sí? El 25% de la población adulta en nuestro país tiene hipertensión o padece alguna de las formas de hipertensión, ¿sí? En la población argentina, el 50% de la población argentina desconoce que tiene hipertensión, ¿sí? Y solo un porcentaje, digamos, sabe con exactitud porque fue al médico o porque tuvo algún evento que lo llevaron a hacer el análisis y le dieron la información y saben que hoy padecen de hipertensión, ¿sí? Nosotros hablamos de hipertensión dentro de lo que es, digamos, signos vitales y sabíamos y aprendimos a cómo tomar, bueno, uno más que otro, aprendieron a cómo tomarse la presión y hablábamos de lo que era la diastólica, la sistólica, cuál es la alta, cuál es la mínima, cómo se llaman todos los tipos de hipertensión y es lo que hoy queremos dejar bien en claro, ¿sí? Sabemos que la hipertensión también es conocida como la tensión arterial alta o elevada, que es un trastorno. Nosotros hablamos de trastornos, ¿sí? De los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan lo que eran los vasos sanguíneos? ¿Sí? En este caso, el vaso sanguíneo comprometido, ¿cuál es? El, las arterias, ¿no es cierto? Son las arterias, ¿sí? Y tienen una tensión persistentemente alta. Cuando hablamos de tensión arterial alta o elevada, estamos hablando de que las arterias están constantemente tensionadas, están al top todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que siempre van a tener presión alta, todo el tiempo tienen presión alta. Existen personas que tienen la mayoría de su día tiene 24 horas, 23 horas tienen presión alta y eso se llama tensión arterial alta o elevada, ¿sí? Eso daña los vasos sanguíneos, daña porque no es normal, ¿sí? Es patológico. Como decíamos nosotros, la tensión arterial o la presión arterial es la fuerza que ejerce ¿quién? La sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Eso hoy tienen que saberlo porque ya lo estudiamos y lo repetimos 1000 veces. Así que no me vengan con que nunca escucharon esto que estamos hablando ahora, ¿sí? Ustedes saben que los vasos sanguíneos son las arterias que al ser bombeadas por el corazón, ¿sí? Son bombeadas por el corazón y es la fuerza que ejerce ¿quién? La sangre contra las paredes de las arterias. ¿Se acuerdan que yo le di el ejemplo con una manguera? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando la manguera vos le apretás el pico de la manguera? ¿Cómo sale el agua? Porque la manguera el agua viene con presión, ¿se acuerdan? Que venía con presión. Y si vos la apretabas, ¿sí? Si le apretaba la boquita de la manguera, ¿cómo salía el agua? ¿Salía con más presión o con menos presión? Con más presión, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si vos la soltabas, ¿cómo salía? Con menos presión, ¿no es cierto? Hacía menos fuerza el agua para salir. Sucede exactamente lo mismo y si mal no recuerdo, ese fue el ejemplo que yo le di en clase. Bien, sabemos que es una enfermedad etiológica multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que la etiología es lo que te va a mostrar las causas por qué sucede tal o cual cosa. En este caso es etiológica porque tiene causas. La hipertensión no es que te pasa porque sí. La hipertensión tiene sus causas, ¿sí?
y ahora vamos a ver exactamente cuáles son las causas. Multifactorial decimos que es, ¿por qué? Porque hay muchos factores que afectan a la persona que conllevan a que una persona sea hipertensa, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de la clasificación de presión arterial, decimos que la presión arterial normal, ¿sí? Teníamos, o dentro de la presión arterial, las categorías, teníamos una sistólica y una diastólica. ¿Se acuerdan cuál marcaba la sistólica? ¿Sí? Marcaba la alta, ¿sí? Viste que ustedes se dirigen como la alta y la baja. Bueno, cuando tenemos el valor máximo o el valor más alto, ¿sí? Es la sistólica. Y la mínima es la diastólica. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, acá vamos a dar en profundidad y sabemos que una presión arterial normal, estamos hablando de ¿cuánto? 130/80. ¿Se acuerdan? Bien. Y ustedes me hicieron, hay gente que me decía o que me preguntaba, profe, ¿se acuerda que tengo la baja y la alta muy iguales o que están muy próximas? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esa presión arterial? Esa presión arterial es presión arterial limítrofe. ¿Sí? Estamos hablando de que la alta y la baja están muy juntas. Eso se llama presión arterial limítrofe. Están al borde, al límite. ¿Sí? Pero no quiere decir que tenga alteración. No es hipertensión todavía. Cuando hablamos de hipertensión tenemos hipertensión arterial 1, 2 y 3. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Chicos, para hacer una aclaración nomás, HTA significa hipertensión arterial. ¿Sí? Bien. Y ahí tenemos los distintos niveles de hipertensión, que ustedes pueden ver y pueden observar en la tablita. Y después también habla de hipertensión sistólica aislada. ¿Qué quiere decir? De que la alta está muy lejos de la mínima, ¿sí? La máxima está muy lejos de la mínima. Bien, hasta acá espero, y no es nada nuevo lo que estamos dando, solamente que necesito que vayan tomando apunte, porque yo al finalizar la clase, o al finalizar el video, o al finalizar el power, le voy a mandar, ¿sí?, una cierta cantidad de preguntas que ustedes van a tener que hacer, van a tener que solucionar y tiene que ver con estadísticas de personas que ustedes conozcan o dentro de su manzana, por lo menos. ¿Sí? O si no pueden salir de su casa, porque pónganle que justamente, vamos a dar el ejemplo de saladas. Saladas hoy no puede salir, pero sí tiene personas que están adentro. Y si viven con 4 personas, bueno, a las 4 personas le toman la presión. Da igual, ahora les voy a explicar en un audio más adelante cuando terminemos la clase. Bien, seguimos. Decíamos que la hipertensión era etiológica multifactorial, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Porque tenía causas. ¿Y cuáles son las causas? ¿Se acuerdan cuando decíamos la herencia? ¿Sí? Es hereditaria. La herencia es uno de los factores que no se puede modificar, pero sí es muy importante porque si no tenés hipertensión, pero si tenés antecedentes de hipertensión, que quiere decir que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, tu abuelo tuvo hipertensión, vos lo podés tener. Entonces lo podés prevenir teniendo las medidas necesarias para que tu cuerpo no reaccione y no empiece a tener hipertensión, ¿no es cierto? La edad, que sabemos que con el paso del tiempo la posibilidad de ser hipertenso aumenta catastróficamente, y más ahora porque la alimentación es sumamente menos cuidadosa que antes. Decíamos la obesidad, que es uno de los factores más importantes. Generalmente la mayor parte de la población obesa es hipertensa y eso les juega muy en contra por el peso, ¿sí? Ustedes saben, y de eso también lo hablamos. El consumo excesivo de sal, y acá no los veo, no los estoy mirando, pero hay más de uno que está sonriendo porque le da la sal como chancho a la batata. Consume sal como nadie. Le mete sal. Basta con la sal, chicos. Uno no sabe. Y como hablábamos más adelante, ¿se acuerdan? Al principio del Power, decíamos que hay mucha gente que no sabe que tiene hipertensión.
o no sabe que tiene antecedentes de presión arterial, porque nunca fue a un médico, o porque nunca se tomó la presión, o porque dice, no, ¿qué me va a pasar a mí? Sí, te puede pasar. Así que si vos te sentís que comes mucha sal, bájale 2 rayitas, ¿sí? Y empezás a comer menos. Estamos menos sal. También decimos el consumo excesivo de alcohol. Acá también necesito que se imaginen que le estoy mirando con la cara que me caracteriza y hay más de uno que en algún momento se excedió de alcohol. No significa porque te fuiste a una fiesta y te emborrachaste 1 o 2 veces vas a contraer o vas a empezar a tener hipertensión, pero sí significa que si todos los días te emborrachas todos los días o tomas mucho alcohol, consumo excesivo de alcohol, sí podés llegar a producir una modificación dentro de tu salud, digamos, y puedes llegar a tener hipertensión en algún momento. También hablamos de fumar. Hay mucha gente que sí fumó y fuma y va a seguir fumando. Hay que tratar de dejar el cigarrillo. Me incluyo porque hay mucha gente que sabe que yo fumo o fumaba. Ahora ya no fumo más. Así que, bueno, yo por lo menos dejé y estoy tratando de cambiar mis hábitos. Hablamos de cambiar los hábitos, chicos, de saber que si está mal, que no esté tan mal, ¿sí? De que si como mucha sal, bueno, voy a disminuir la sal. De que si fumo, el que fuma, el fumador, me dice, bueno, yo fumo 1 o 2 cigarrillos por día. Antes fumaba 2 paquetes, perfecto, bajaste el consumo, pero no dejas de ser fumador. Con que fumes 1 cigarrillo por día, el mal está. Seguir haciendo mal a tus pulmones y seguir teniendo una causa por la cual, si tenés antecedentes, puedes puedes llegar a tener hipertensión más adelante. Bueno, seguimos. El uso prolongado de algunos medicamentos y la falta de actividad física. Hoy en día se vio un sedentarismo increíble en mucha gente que antes no era tan quedada y así también viceversa, digamos, con la gente que antes era más quedada y empezó a hacer ejercicios dentro de su casa. Así que como que cambiaron un poco los roles, pero hay que hacer ejercicios, hay que tomar agua, hay que comer menos sal, hay que tener una dieta balanceada y más aún si tenés antecedentes, ¿ok? Seguimos. Sabemos que la etiología que decíamos que eran las causas por las cuales se producen, ¿sí? Entonces decimos que la hipertensión arterial o esencial es la forma más común de la hipertensión, que es el responsable del 95% de la población de dentro de los casos clínicos. Y también hablamos de la hipertensión secundaria relacionada con alguna alteración, causas más comunes, ¿sí? Son la insuficiencia renal, bueno, entre otras. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una hipertensión secundaria que por ahí mucha gente desconoce y que empieza a tener alteraciones dentro de los riñones, ¿sí? ¿Qué es el riñón? Es el filtro de absolutamente todo en nuestro cuerpo. Entonces, a tener mucho cuidado con eso. Y el que quiera buscar más información sobre eso, le va a venir muchísimo, le va a venir muy bien y va a ser muchísimo más fácil después para contestar las preguntas que le voy a dejar al finalizar el Power, como le dije. Los factores de riesgo, disculpen. Como decíamos más adelante, decíamos que, que lo que se hereda no es modificable, ¿sí? Que estamos hablando de la edad, que decíamos que mientras más grandes, más posibilidades de ser hipertenso tenemos, antecedentes familiares, raza, sexo, ¿sí? Y las modificables son la obesidad, la dislipidemia, ¿qué es la dislipidemia? La dislipidemia es el consumo excesivo de grasa, ¿sí? De lípidos. Estamos hablando de colesterol, ¿sí? Diabetes, disculpen porque me llegó un mensaje y es importante, por eso me colgué un poquito. Diabetes, el tabaquismo, el estrés, sedentarismo, ¿sí? Bien, hasta acá es lo que hay que saber con respecto a todo lo que tenga que ver con hipertensión. Ahora, el proceso enfermero, que es un proceso enfermero y como agente, porque ustedes saben que la gente termina siendo más enfermero que cualquiera, o por lo menos siempre se pone a la par y después hace el mismo labor.
sabemos y tenemos que tener muy en claro la valoración. ¿Qué quiere decir? Signos vitales, ¿sí? En especial cuando hay tensión arterial, peso, talla, examen físico, antecedentes personales, hábitos alimentarios y actividad física. Todo eso, ¿cómo hacemos para saber? Simplemente preguntándole al paciente. Yo siempre le digo, señor, vamos a marcar la diferencia teniendo respeto e interés en nuestro paciente. ¿Cómo le vamos a hacer? Capaz viene un compañero tuyo que le hace pasarle y no le preguntó nada y después no puede anotar. Pero si vos le preguntás, señora, ¿hace cuánto tiempo le sucede? Señora, dígame, ¿hay alguien en su familia que tenga hipertensión arterial? Bueno, le voy a pesar. ¿Cuánto pesa? Em, ¿Sí? Dígame, ¿le duele el brazo? ¿Le duele el cuello? ¿Le duele la cabeza? ¿Le sangró la nariz? ¿Sí? Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta. ¿Estamos? Sabemos que tenemos que tener una dieta balanceada, como hablábamos. Teníamos que tener un consumo de agua mínimo de 3 litros por día y teníamos que ponerle un stop a la sal. Menos sal, chicos, que es dañina. Dentro de lo que son también los cambios de hábitos, sabemos que tenemos que tener un control e ir tomándonos la presión, ¿sí? No todo el tiempo, no se vuelvan obsesivos de tomar presión todo el tiempo, pero por lo menos una vez en el día estaría bueno. Control del peso, si estamos excedidos de peso hay que bajar un poquito. Hacer actividades físicas, consumir los medicamentos que fueron prescriptos por un médico. Tratar de no fumar, chicos, relajarse, ¿sí? Tener siempre tranquilidad, tratar de no alterarse y no consumir alcohol de manera excesiva. No dice que en algún momento lo puedes hacer, pero tratemos de que no, ¿sí? Y también tenemos que, bueno, que hacer los chequeos correspondientes, aprender sobre qué es lo que nos pasa o enseñar al paciente qué es lo que le pasa. Señora, mire, usted tiene que dejar de consumir esto, tiene que bajar de peso, le pasa esto. Tienen que dar, no clases, pero tienen que enseñar, digamos, a su paciente sobre cuál es su situación y ser sinceros, ¿sí? Siempre. Si están en algún servicio, manteniendo la política de ese servicio y viendo y pidiendo permiso. Si es la política, si a vos, por ejemplo, tu compañera que ya está hace más tiempo dice, no, nosotros no le decimos nada, y bueno, vos pedís permiso para decirle, mira, yo tengo que dar, o le puedo dar indicaciones a la señora, o habría que decirle, pero no se manden solos porque eso puede después conllevar a peleas y todo, porque te digo que el hospital también somos muchos y hay mucha pelea. Pero por eso siempre hay que respetar los servicios, ¿sí? Respetar a tus anteriores.